¿no es cierto?, nos unimos para exaltar el nombre de este Dios maravilloso. Le agradezco al Señor el poder estar hoy día acá, porque la verdad es que tuve una semana bien complicada. Como que te dicen que vas a predicar y el diablo ahí dice, sé que te toca predicar, vamos a ver si vaya a hacerlo. Y entonces se levantan pruebas, se levantan cosas, ¿no es cierto?, que quieren ser de tropezadero en nuestra vida y que quizás el diablo quiere así impedir que uno cumpla con la labor que Dios le ha encomendado. Pero acá estamos, amén. Así que, como les decía, tuve una semana de batalla, mucho dolor de cabeza, sufro de unas migrañas horribles y hasta el día de hoy en la mañana tenía este dolor tan lindo que me acompaña. Y bueno, mi hermano y mi madre saben de estos dolores porque también padecemos lo mismo. Así que bueno, pero ahí pidiéndole al Señor que por favor hiciera misericordia en mi vida y que pudiera estar ya bien para este día. Así que así lo ha hecho, y alabo el nombre del Señor porque Él es grande en su misericordia, nos ayuda. Amén. Vamos a la palabra del Señor que se encuentra en Hebreos 4, versículo 12. Amén. Y vamos a hablar de la importancia y el poder que tiene la palabra del Señor. Amén. Hebreos 4:12 dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a orar, amén. Padre, te damos gracias, Señor amado, por estar hoy aquí. Gracias, Dios bendito, por deleitarnos con tu presencia. Gracias, Señor amado, porque sabemos que en medio nuestro tú estás, eterno Dios, pues tu palabra así lo declara, que si dos o tres se reúnen en tu nombre, ahí estás tú, mi Dios amado. Lo creemos en nuestro corazón, disfrutamos de ello, Rey de Gloria. Gracias, Señor amado. Toma dominio de nuestra mente, toma dominio en esta hora de todo nuestro ser, eterno Rey de Gloria. Que no haya nada que nos distraiga de tu palabra, que no haya nada que se oponga, Dios bendito, a lo que tú vas a impartir en esta hora. Usa mi vida conforme sea tu misericordia y la multitud de tu gracia, eterno Dios, conforme a tu voluntad, Señor amado. Sea mi vida menguando, mas tú enaltecido, Padre eterno. En el poderoso nombre de Jesús yo te lo pido todo esto. Atamos todo pensamiento contrario a tu palabra, Señor amado, y todo aquello que se quiera mover en contra tuya, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Amén. Y hablábamos del poder de la palabra del Señor. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios tiene poder? Amén. La palabra de Dios dice que la palabra es viva y eficaz. La palabra no será, la palabra no fue, la palabra es viva y eficaz. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que la palabra hablada, la palabra tiene poder por sí misma? Amén. ¿Por qué? Porque viene desde el mismo corazón del Señor. La palabra de Dios tiene ese poder y ha sido escrita, ¿no es cierto? Todo lo que sabemos, lo que hemos estudiado, lo que estudiamos junto con el apóstol, y también los que, ¿no es cierto?, estamos estudiando también los días miércoles a través de lo que nos enseñan nuestros pastores. Sabemos que la palabra, ¿no es cierto?, se escribió en 1600 años por 40 escritores distintos, amén, ¿no es cierto? En ese espacio, 39 libros del Antiguo Testamento, 27 libros del Nuevo Testamento, conforman los 66 libros de la Biblia, amén, y en cada una de sus palabras hay poder, en cada una de sus palabras hay eficacia y hay verdad, es verdad y eficacia que muchos han querido refutar durante los años, durante siglos, opositores, ¿no es cierto?, como reyes, como gobiernos, sobre todo comunistas, gobiernos que se han querido oponer a la palabra y han querido anularla por décadas, por siglos, por años, se han levantado, pero ella sigue permaneciendo porque la misma palabra lo dice, ella es viva y eficaz. Amén. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Tenemos varios textos, los cuales los voy a leer, no todos, porque igual hay varios textos, pero no quiero leerlos todos, así que vamos. Dice la Biblia: influye en las culturas alrededor del mundo, en las leyes, calendarios, idiomas, medicina, política y hasta en la publicidad.
La Biblia tiene un lenguaje en el cual nosotros siempre estamos diciendo, siempre está, ¿no es cierto?, cercana la palabra a nuestra boca. Incluso en dichos populares que hoy día se han vuelto comunes para nosotros, más que nada el pueblo de Dios. Como usted, no sé, a verse ha dicho... hay un dicho que nosotros quizás comúnmente usamos, que no sé, pues tiene más fuerza que Sansón, o más traicionero que Judas. En fin, el mundo también tiene y se le pegan estos dichos, pero están en la palabra del Señor, ¿no es cierto?, dándonos a conocer así que la palabra de Dios influye en cada ámbito de nuestra vida, en cada área, en la sociedad, ¿no es cierto? En las artes ha sido una fuerte inspiración para músicos, escultores y pintores que se han vuelto al centro de atención, ¿no es cierto?, también de superproducciones como las películas. La palabra también ha influenciado, ¿no es cierto?, a estos hombres que hacen grandes producciones cinematográficas. Usted ya ve Mel Gibson, que hizo la película La Pasión de Cristo. También como hasta el último hombre, que habla también, ¿no es cierto?, de un joven que no quería tocar un arma, pero así con todo eso pudo salvar a muchos de sus compañeros. Y así grandes producciones que hablan acerca de la palabra del Señor, de lo que ella es. Y estas quizás superproducciones no han quizás entendido la capacidad del alcance que han hecho ellos a través de estas películas, ¿no es cierto? Porque de una u otra forma el Señor también toca vidas, no solamente a través de una predicación, no solamente a través de una evangelización en la calle, a través de un punto o a través de una campaña, sino que también a través de estas cosas Dios también alcanza vidas, ¿no es cierto? Amén. Bendito sea el nombre de la palabra del Señor. Dice el Señor, la Biblia ha forjado democracias modernas y la división de poderes. Mire, fíjese lo que dijo un personaje importante de la historia. Quizá muchos lo tienen como un tipo no muy bueno por lo que él hizo, pero fue él quien dijo estas palabras y escribió Napoleón Bonaparte. Dice, la Biblia es un libro, no es un libro común y corriente, sino una escritura viviente que tiene el poder único que conquista a todo aquel que se opone. Si lo dijo él, un hombre que no era cristiano, un hombre, ¿no es cierto?, que quizás ignoraba toda la capacidad que tenía la Biblia, pero él dijo esto, y si él es capaz de decir esto, ¿cuánto más nosotros podemos atesorar y darle la importancia que tiene la palabra que hoy tenemos nosotros y que podemos disfrutar? Pero lamentablemente hoy en día no se le da el valor que tiene la palabra. Amén. Lamentablemente hoy en día la gente está, como dice la misma Escritura, más entusiasmada, con las fábulas, con falsos cuentos, con la ignorancia que hay a través de las redes sociales, porque déjeme decirle que hay una ignorancia increíble en las redes sociales. No escudriñan, no leen, yo no sé de qué manera Dios le revela, porque yo no creo que Dios le revele a esos hombres que hablan tal brutalidad en las redes sociales, asegurando que lo que ellos dicen es tal así y es verdad. Pero hay tanta mentira y tanta fantasía que si usted se pone a ver, y que nosotros por misericordia conocemos la palabra, y que por misericordia Dios nos ha revelado que hemos tenido buenos maestros acá, conocemos la verdad. La palabra del Señor dice, la palabra os libertará. Nosotros no tenemos la verdad, la conocemos porque la verdad le pertenece a Dios. Siempre la verdad le va a pertenecer a Dios. Nosotros no somos la única iglesia que conoce la palabra. ¿No es cierto? No somos una secta para decir que nosotros somos la única iglesia y la mejor, pero hay iglesias y hay personas y hay lugares que sí dicen eso, que ellos tienen la verdad absoluta y que todos los demás están equivocados y que ellos nomás tienen la verdad, y no es así. Porque la verdad no encadena, la verdad no te esclaviza, la verdad te alumbra, la verdad no te ciega, y lamentablemente esas personas están siendo cegadas por aquellos que le están mintiendo. Y ¿sabe qué? En el fondo yo creo que esos hombres y esas mujeres saben que en el fondo están mintiendo y que están mal, pero muchos lo hacen por tener un público grande, por tener grandes multitudes, porque la gente no se les vaya de su iglesia, no predican lo que es la palabra. Pero gloria a Dios, porque nosotros tenemos y conocemos lo que es la verdad. Amén.
También dice, mire, lo estoy leyendo una parte de una publicidad, más bien dicho, de un escrito que fue escrito en el internet. Dice, y George Washington expresó, es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. Y es verdad. Hoy día los gobiernos están decayendo. Hoy día los gobiernos han decaído y están trayendo decadencia al pueblo. Tanto que hablan los gobiernos del pueblo, el pueblo aquí y el pueblo allá, pero está en una decadencia cada vez mayor. Porque Dios no puede hacer nada frente a hombres que ni siquiera creen que Él existe. Lamentablemente hay gobiernos que se están guiando por falsas ideologías. Hombres que están gobernando naciones y que no están ni siquiera creyendo en Dios. Cuando Dios es irrefutable y todo habla de que Dios existe, el universo entero habla de que Dios existe, lo podemos ver en la naturaleza, lo podemos ver en todo lo que Él ha creado, que la palabra que Él ha dicho es verdad y está ahí. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. En Deuteronomio 4:9 dice, no se apartarán estas palabras, ¿no es cierto? Si lo podemos leer, Deuteronomio 4:9. Bendito sea, por tanto, guárdate y guarda el alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. No se apartará la palabra de nuestra boca. Es necesario, es importante, es más que necesario que nuestra palabra que tenemos hoy no se aparte de nuestra boca, que la atesoremos como algo precioso y que la practiquemos, no solamente que la oigamos y que la digamos, sino que la llevemos a la práctica. Y cuán importante que se la repitamos a nuestros hijos. ¿Sabe qué? Quizá mis hijos no están acá, pero yo cada vez que tengo oportunidad le hablo de la palabra del Señor. Cada vez que me puedo sentar con ellos, yo les platico de la importancia que ellos tienen que saber acerca de la palabra y de la importancia que es el vivir estando fuera de la voluntad del Señor. Yo sé que en algún momento la palabra que quizás ha salido de mi boca hará vida en ellos. Dios en un momento, ¿no es cierto? Así como también a los familiares de ustedes que hoy no están acá, en algún momento, por la palabra que ustedes quizás han soltado, Dios hará en cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque la palabra es viva, porque la palabra tiene poder y autoridad. Amén. También dice ahí en Deuteronomio 6, si podemos leer, mi pastor. Bendito sea el nombre de Dios. 6:6. Deuteronomio 6, versículo 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Nuestro corazón tiene que albergar las palabras del Señor. No hay mayor cosa que podamos atesorar en nosotros y en nuestro corazón que la palabra del Señor. No atesorar otras cosas que son vanas. De cierto que hay tantas cosas que a nosotros nos preocupan y que quizás inundan a veces nuestro corazón, preocupaciones, quizás, no sé, enfermedades, cualquier cosa, necesidades, quizás la economía, el trabajo, a veces cosas que inundan nuestro corazón y nos preocupan, pero la palabra del Señor nos dice que la guardemos, está ahí, que le demos un lugar importante. ¿Por qué? Porque la misma palabra del Señor dice que no nos preocupemos por el día de mañana, que cada día tiene su propio afán y que Él, ¿no es cierto?, es nuestro proveedor, que Él es nuestra ayuda, que Él es nuestra fuerza, que nosotros debemos solamente confiar y creer en Él, porque también no sacamos nada con leer la palabra si esta no va acompañada de fe. Dice que cuando Jesús, ¿no es cierto?, estuvo sobre la tierra y los judíos, los escribas y fariseos escucharon la palabra, a ellos no les aprovechó el oírla porque no iba acompañada de fe. Amén. Y aunque nuestro Señor estuvo aquí en la tierra, ¿no es cierto?, muchos se cegaron a creer que era Él la palabra viva, Él la palabra eficaz, porque Él es la palabra. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la palabra de acción, es el verbo. Y el verbo es acción. Y Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él es la palabra viva.
Él es el agua que llena nuestra vida. Él es el que sacia nuestro ser. Si acompañamos nosotros la palabra de fe, veremos, ¿no es cierto?, en nuestra vida y podremos comprobar que esta palabra tiene poder más de lo que nosotros creemos. Un montón de hombres han querido ridiculizar la palabra del Señor, anularla, filósofos, ateos, queriendo decir que esta palabra no existe, que esta palabra no es así como los cristianos creen, que solamente son cuentos, son fábulas para tener entretenida a la gente, para cautivar el pensamiento. ¿Por qué? Porque los filósofos y ateos creen más en el humanismo. Creen que el hombre es superior a todas las cosas, que nosotros mismos nos sostenemos por nosotros mismos y que nosotros mismos somos los que hemos sido creados y que nosotros podemos hacer cosas por nosotros mismos, cuando la palabra misma dice que no nos creamos nosotros a nosotros mismos, sino que Él es el que nos sustenta, es el que nos sostiene, Él es el que nos llena todo y en todo. Él, la palabra del Señor. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Él es la lumbrera que nosotros necesitamos cada día. La palabra del Señor es la que nosotros necesitamos para que nuestros pies no se desvíen, para que nuestro caminar no se desvíe para otro camino, para que nuestro pie no tropiece en ninguna de estas creencias que se han levantado ahora. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Él es el que alumbra nuestro entendimiento para poder comprender y entender lo que estamos leyendo, lo que estamos predicando, lo que estamos escuchando, y para no creer a todas esas cosas que estamos hoy viendo a través de internet, porque hoy día pululan los predicadores en internet, a través del Facebook, a través de TikTok, a través del Instagram. Oiga, un montón de gente predicando, pero no predican lo que deben predicar. Porque no estudian y son ignorantes. Y bajo esa ignorancia también atrapan a muchos. El otro día veía y escuchaba a una persona, a un pastor que decía que nosotros no tenemos alma, que solamente somos espíritu y cuerpo. Por tanto, nosotros no podemos resucitar en aquel día que el Señor venga, porque ¿a qué va a resucitar si nosotros no somos alma? Que tampoco hay infierno, que el infierno es la sepultura, por tanto no hay juicio. Y así un montón de cosas más. Y la gente cree a esas cosas. Las cree como verdad y las sigue. Y las ve como nuevas revelaciones. Perdón. Y así siguen un montón de hombres y mujeres errados. Y la misma palabra del Señor dice: erráis por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero fíjese, hoy en día lo que menos quiere la gente es aprender de la palabra. La encuentra aburrida. No, es que yo no tengo memoria. Es que ya a mi edad no me da para aprender. No puedo, eso le queda ya a los jóvenes que quizás vienen recién llegando, recién ingresando, a los niños que le enseñan la palabra, pero ya, y así se descalifican y se descartan. Pero lo que es necesario hoy en día es saber lo que está escrito, la importancia y el poder que tiene la palabra en nuestras vidas. La palabra que ha influenciado a través de generaciones y generaciones a miles. Esta palabra viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Porque la palabra es martillo, porque la palabra es espada, porque la palabra es lumbrera, la palabra es mi guía, es mi mapa. La palabra es todo lo que yo necesito. Cuando voy a viajar, cuando voy a andar recorriendo por ahí, es la palabra la que me sostiene, la palabra la que me sujeta. Pero tengo también que creerla. Porque yo no saco nada con declararla si no creo lo que yo estoy hablando. Tiene que ir sí o sí acompañada de fe. Por eso muchas veces las personas o los cristianos no se les ve el poder que debiera porque no creen. Nosotros decimos tener un poder, decimos, ¿no es cierto?, que la palabra es poderosa, que la palabra en nuestra boca crea realidades, la palabra escribe en el mundo espiritual, pero nosotros mismos no la creemos. Porque si lo creyéramos, nuestra vida sería distinta.
Caminaríamos de una forma distinta, nos manejaríamos, nos moveríamos de una forma distinta. Nuestro hablar quizás sería de forma distinta, con un lenguaje de victoria, no un lenguaje derrotista. Porque muchas veces uno le pregunta a un hermano o una hermana, hermana, ¿cómo está? Hermano, ¿cómo está? Sí, bien, aquí pasándole, hermano. Y no con ese lenguaje, con esa certeza de que, bueno, está pasando situaciones adversas, situaciones difíciles, pero la palabra te dice que Él es tu ayudador. Amén. La palabra te dice que Él es tu consuelo, porque la palabra consuela. Amén. En los momentos de aflicción. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Salmo 119, 127 dice: no hay otra cosa que desee atesorar en la tierra, ningún otro tesoro, ninguna otra riqueza, ni oro ni plata, ¿no es cierto?, por la cual nosotros debamos atesorar en nuestra palabra en nuestro corazón más que la palabra del Señor. Por eso, ¿no es cierto?, ahí decía el Salmo 119, 127. 127, amén. Dice: pero eso, amado tus mandamientos, por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que el oro muy puro. David era un hombre que amaba la palabra del Señor, un hombre que amaba los estatutos, que amaba sus mandamientos. Dice ahí en el mismo Salmo 119, cuánto amo tus palabras, cuánto amo tus estatutos. Me son una delicia. Él se deleitaba en la palabra del Señor. Hoy día, ¿cuántos podemos decir lo mismo? ¿Cuántos podemos decir: tu palabra me enriquece, tu palabra me deleita? Muy pocos. Porque no toda la palabra a algunos le enriquece, sino lo que les conviene. Porque muchas personas acomodan la palabra a su conveniencia y solamente los versículos lindos, los versículos que hablan de victoria, los versículos que hablan de poder, de autoridad, de unción, de bendición, de ganancia. Entonces ahí, ¿no es cierto?, uno ama la palabra, ahí, ay, bendito Dios, aleluya, me hablaste, Señor. Pero cuando la palabra apunta al pecado, cuando la palabra te dice que tienes que caminar por un camino recto, que no te debes apartar ni a diestra ni a siniestra, cuando la palabra dice que te tienes que santificar, que te tienes que limpiar, cuando la palabra dice que tienes que vivir una vida de oración, una vida íntegra, una vida recta, entonces ahí como que no amamos mucho la palabra. Como que no lo deleitamos mucho en ella. Pero David, sabiendo los estatutos, los mandamientos, se deleitaba en todos ellos y amaba. En Salmo 1, usted lo conocemos de memoria, y dice que es, ¿no es cierto?, que es el hombre, ¿no es cierto?, bienaventurado aquel hombre que no anduvo en caminos de malos, que en su ley está su delicia y en ella medita de día y de noche. Podemos decir nosotros lo mismo, que andamos meditando día y noche en la palabra del Señor, que ella es nuestra delicia. Aleluya. Porque la bendición viene después. Dice: y todo lo que hace prosperará. Pero primero te dice que la ley tiene que ser una delicia para tu vida y que en ella tienes que meditar de día y de noche. ¿Cuánto lo hacemos? ¿Cuánto tenemos, ¿no es cierto?, arraigada la palabra del Señor en nuestro corazón? ¿A cuánto de nosotros se nos podría parar aquí un ateo, un filósofo, ¿no es cierto?, o un personaje como los testigos de Jehová, como los mormones, y nosotros podemos refutar lo que ellos dicen con la palabra? ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de pararnos y decirle: no, usted está equivocado, la palabra de Dios dice esto y esto y esto? ¿Cuánto? Si no la estudiamos, no se puede. Si no estudiamos la palabra, no se puede. Usted vivirá en una ignorancia, siempre en una decadencia, y su vida irá de mal en peor si usted no estudia la palabra. Porque ella es la que nos renueva cada día. Ella nos hace ser sal y luz de este mundo. No podemos andar por nuestra vida creyéndonos los mejores cristianos si no somos capaces de estudiar la Biblia, de estudiar la palabra, de ver la importancia que tiene en nuestra vida. No podemos nosotros siendo guiados por lo que dice en internet o por lo que dice en las redes sociales si no somos capaces de discernir que lo que está diciendo aquel hombre o aquella mujer es verdad o es mentira. Pero hoy se han levantado falsos
falsos profetas, como dice la palabra, queriendo engañar aún, si fuera posible, a los escogidos. Tras fábulas, tras engaños, tras mentiras. Oiga, el otro día escuchaba una burrada. Un pastor decía que Dios le había revelado, que le había dicho: cómprate o hazte una gran bodega. Hazte una gran bodega para todos los vehículos que te voy a mandar. Para los Lamborghini y los Porsche, que solamente tú vas a manejar. Y que este hombre se hizo esa gran bodega para todos esos autos de lujo que solamente él iba a manejar. Oiga, yo creo que Dios habla y yo creo que Dios bendice. Pero para jactarse, para hablar solamente de bendición, sí que son buenos. Para llamar a las personas y decirle que Dios te bendice, que Dios esté aquí, que Dios sea allá, pero también no hablan de lo que Dios también es. Porque Dios es amor, pero también fuego consumidor. Porque delante de Él nadie puede burlarse del Señor. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará, y eso también lo dice la palabra, pero nadie lo enseña. Qué terrible es lo que estamos viviendo hoy con la iglesia, amén. Cada vez se está perdiendo más la importancia a las escrituras. Cada vez se está perdiendo más la importancia que le damos, el tiempo que le damos a estudiar la palabra, el tiempo que le damos a nosotros esforzarnos para poder comprenderla, para poder entenderla. Yo le digo a veces al Señor, me gustaría que me abriera la cabeza, no literalmente, obviamente, y me metiera la palabra ahí para poder entenderla, porque hay cosas que uno a veces lee pero no entiende al tiro, ¿no es cierto? Necesita uno también de alguien que te enseñe, de alguien que te guíe, de alguien que te vaya, ¿no es cierto?, revelando también. Amén. Por eso es importante estudiar la palabra, es lo que más deberíamos hacer para tener buenos maestros, para tener más gente que enseñe a las futuras generaciones que han de llegar, a esas personas que han de venir a camino, ¿no es cierto?, y que queremos que lleguen. Pero ¿qué le vamos a enseñar si aquellas personas llegan y nosotros estamos así como los pajaritos, como que vivimos, no sabemos el mundo en el que vivimos? ¿Qué les vamos a entregar? ¿Qué le vamos a proporcionar a aquellas personas si lo que más ellos necesitan de una palabra viva, de una palabra que los cambie, de una palabra que los renueve? Amén. De una palabra que ellos le transforme su vida? Amén. Hablarle de un Dios que cambia, de un Dios que transforma, de este Dios maravilloso que entregó su vida y que nos redimió. Amén. Aleluya. Pero ¿qué vamos a entregarle si tú y yo no estudiamos, si vivimos en una ignorancia constante? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. ¿Qué es lo que hace la palabra también por nosotros en Romanos 15:4? Bendito sea el Dios que vive para siempre. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. A través de la palabra recibimos consuelo y esperanza. Consuelo cuando estamos tristes, desanimados. La palabra nos levanta, nos anima y nos ayuda a seguir. Amén. Esto hace la palabra por nosotros también. La palabra dice que nos sirve para redarguir, para escudriñar, para enseñar, pero también nos trae consuelo. Qué hermoso es cuando estamos pasando por algún momento triste, por algún momento adverso, que venga una palabra y te levante el ánimo. Amén. Que venga el Señor y te acaricie con una palabra, que tú puedas sentir la presencia del Señor a través de esa palabra que te está entregando. Quizás el predicador, quizás la predicadora no sea la gran predicadora o la gran predicador, pero cuando suelta una palabra y esa palabra es la que tú necesitabas, Dios te acaricia, Dios te consuela y te trae esperanza frente a aquel problema que está sucediendo, que estás pasando. Bendito sea el Dios que vive. Efesios 6:17, la palabra es la espada del Espíritu, ¿no es cierto? Y un soldado no puede ir a la guerra sin una espada. Un soldado no puede ir a enfrentarse a la guerra, ¿no es cierto?, sin un arma, sin que tenga algo con que defenderse. Nosotros somos soldados, nosotros estamos en esta milicia. Nosotros nos hemos llamado a ser, ¿no es cierto?, a ser guerreros, a pelear, a defender la palabra, a defender la verdad del Señor. ¿Y cómo la vamos a defender si no sabemos usarla? ¿Cómo nos vamos a defender si no sabemos lo que significa en el momento de la guerra, en el momento de la batalla, en el momento de la pelea?
Amén. Josué, cuando tomó el mando, ¿no es cierto?, cuando sucedió a Moisés, Dios le dijo, ¿no es cierto?, nadie te hará frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero primero en los versículos anteriores le dijo, esfuérzate y sé valiente. Moisés le dijo, no apartes este libro de tu boca. No apartes este libro. O sea que para obtener victoria, o sea que para tener fuerza en la batalla, para tener fortaleza en un momento de guerra, yo tengo que permanecer en la palabra del Señor y tengo que conocerla para saber cómo defenderme, para saber cómo usarla en el momento preciso. Porque el diablo también conoce la palabra. Porque él también tentó a Jesús a través de la palabra. Y le dijo, escrito está. ¿No es cierto? Pero nosotros también, ¿no es cierto?, conocemos la palabra del Señor. Y en nuestra boca es poderosa. En la palabra de Dios, en la boca de un hijo de Dios es poderosa. Es todo aquel que la cree y que la sabe usar. Para que el diablo tampoco venga a engañarnos y, ¿no es cierto?, a contarnos cuentos o a decirte, no, tú no sabes nada. Claro, si alguna persona que no estudia, que no sabe, que no lee, que no escudriña, se va a ver ante el adversario, se va a ver disminuido. Se va a ver apocado y va a decir, claro, sí, yo no sé, de verdad que el diablo me descubrió, no tengo idea. Pero una persona que sí sabe, una persona que sabe la palabra, que la escudriña, que la lee, que la estudia, que sabe cómo utilizarla en el momento de la guerra, sabe que va a poder enfrentarse a Satanás en cualquier momento y decirle no. Yo sé lo que soy en Dios. Amén. Yo sé en quién he creído. Amén. Yo sé quién es mi Dios. Amén. Y sé quién eres tú. Amén. Y sé quién soy en Él. Amén. Y la autoridad que tengo. Amén. La palabra en nuestra boca tiene poder, pero en una vida santa, en una vida íntegra, en una vida santificada delante de Dios y en una vida también, ¿no es cierto?, sometida a autoridad. Amén. Porque tenemos que estar bajo autoridad. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia se sostiene y defiende la verdad. En primera de Timoteo 13:14 dice esto: la iglesia sostiene y defiende la verdad. ¿Qué verdad? La verdad que está escrita en su palabra. Esta es la verdad que la iglesia debe sostener y defender. No fábulas, no cuentos, no lo que me apareció por ahí, no lo que leí en algún libro. Que no es malo leer los libros, no es malo, ¿no es cierto?, poder escudriñar también en libros que han sido creados por hombres, inspirados también por Dios, ¿no es cierto?, a escribir libros y que nos ayudan también a estudiar la escritura, quizás a entenderla de algún punto de vista. Pero si no está avanzada, no está fundamentada en aquella escritura, en la palabra, entonces no me sirve. No me sirve, porque puedo leer muchos libros, pero si esos libros no me llevan, es cierto, a una verdad que está fundamentada en la palabra, entonces no me sirve. Y no debo, ¿no es cierto?, nosotros quererlo como tal verdad. Porque muchos predican y predican a través de lo que lo oyeron en un libro, de lo que alguien les dijo de boca a boca, pero no lo cotejan, ¿no es cierto?, con la palabra, no lo comprueban. Si es así lo que dice o no. Por eso miles están siendo engañados hoy en día por la ignorancia de las escrituras. Pero hoy el Señor nos llama a ver la importancia que tiene su palabra en nuestra vida. La importancia que a través de los siglos ha tenido la palabra. Mire, escrita por 40 hombres distintos, en distintas épocas, quizás en años muy distantes el uno del otro, con una sola unidad de pensamiento. Amén. Con una sola unidad de pensamiento que es Cristo. Amén. Amén. Es algo inigualable. Lo que nosotros tenemos en nuestra mano, en nuestra celular. Algunos quizás la tienen, ¿no es cierto?, a un costado de la cama y en una mesita de noche, y que la leen de vez en cuando. Pero esa palabra que está ahí es viva y es poderosa. Amén. Esa palabra que está ahí, que usted tiene, es la mayor palabra que nosotros podemos tener. Es el libro por excelencia. Amén. Es el libro por excelencia. Es el libro. Amén. Gabriela Mistral, aunque nosotros no sabemos que Gabriela Mistral quizás era una persona de otro pensamiento distinto al nuestro, pero ella dijo, la Biblia es el libro. Y muchos a través de la historia
se han basado en la palabra del Señor y han declarado que lo que ahí está escrito es verdad. Amén. Que no se puede sostener nada sin la palabra y sin Dios. Que no existe nada que Dios no esté en el control de ello y que lo sustente en su voluntad. No hay nada, ninguna filosofía, ninguna otra cosa que el mundo nos pueda decir. Pueden venir a pararse aquí un montón de quizás de gobernadores, ¿no es cierto?, del mundo hoy en día, y a pararse a refutar la Biblia o a ridiculizarla o a oponerse a lo que está escrito. Pero si nosotros conocemos lo que está ahí, lo podemos decir: estás equivocado. Estás equivocado. Así no es. ¿Por qué? Porque la palabra dice esto y esto. ¿Y dónde lo dice? Lo dice aquí, lo dice aquí, lo dice allá. ¿Cuántos de nosotros podemos hoy en día decirlo eso? ¿Cuántos de nosotros podemos hoy en día decir: sí, yo estoy preparado para ir allá y decirle a alguien lo que está escrito en la palabra y que esta palabra tiene poder? Porque queremos salir al mundo, queremos salir a las naciones, pero ¿qué tenemos para entregar? ¿Qué tenemos para llevar? ¿Le vamos a llevar nuestra historia? ¿Le vamos a llevar cómo nos convertimos? ¿Cómo llegamos al Evangelio? Eso no cambia vidas. Eso no transforma, eso no toca a nadie. Mi experiencia y la suya no sirve. Lo que transforma, lo que cambia, lo que renueva, lo que limpia, lo que borra el pecado de la gente es la palabra y el poder que tiene ella. Es Cristo y su redención que hizo en la cruz y la sangre que derramó. Eso es lo que a nosotros nos sirve. No podemos ir con cuentos, con fábulas, o con que este me dijo así o que este me dijo allá. Si no está en la palabra, entonces no es válido. No puedo andar creyendo cualquier cosa. Hermanos, si supiéramos lo que nosotros tenemos. La Biblia es inerrante. La Biblia es inequívoca. La palabra de Dios dice: sea todo hombre mentiroso, mas Dios veraz. Amén. Y toda la palabra dice: fue inspirada por el Espíritu Santo y hecha para redarguir, para escudriñar. Así es la palabra, inerrante, inequívoca. Amén. Le podemos quizás algunas traducciones o alguna traducción por ahí, alguna palabra quizás que no era justo la que calzaba, pero es inerrante. Amén. Ella no se equivoca. Amén. Nosotros nos equivocamos. Los gobiernos se equivocan. Los reyes, los gobernantes, los presidentes se equivocan, pero la palabra de Dios no. Amén. Si la palabra dice que es así, así es. Amén. Si la palabra dice que te tienes que santificar para ser usado, es así. Amén. Si la palabra de Dios dice que tienes que vivir una oración y la palabra, porque por la oración y la palabra son santificadas las cosas, es así. Amén. No es que no es tan importante hoy en día, no es así. No es que somos demasiado legalistas, no es que la palabra y el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento ya no corren para este tiempo. No. Aleluya. La palabra es viva hoy y había sido viva siempre. Amén. ¿Saben que existen dos palabras? La palabra dentro de la palabra de Dios. Dos palabras griegas dentro de la palabra, para la palabra, no sé si me entiende, que es la palabra logos y la palabra rema. La palabra logos es la palabra escrita. Así como hay dos tiempos, ¿no es cierto?, que nosotros conocemos como el tiempo cronos y el tiempo kairos, también la palabra logos y la palabra rema, que es esa palabra que Dios te revela, que esa palabra que Dios te da, que esa revelación que viene quizás en determinado minuto, en determinado tiempo para tu vida, es la palabra rema. Y la palabra rema es el Cristo. Él es la palabra viva. Él es la palabra eficaz. Él es la letra activa. Él es el verbo. Él es la acción de nuestra vida. Él es lo que está vivo en nosotros, pero que hemos dejado de lado y que le hemos restado importancia. ¿Por qué? Porque lo vemos solo como un libro que son solo letras, pero no. Claro que sí, quizás un libro no tiene en sí importancia, el libro en sí, pero lo que está escrito ahí tiene vida y tiene poder y tiene autoridad. Y en la boca de un hijo que cree y que lo estudia y que la escudriña tiene poder. Amén. Tiene poder. ¿Cómo nos enfrentaremos? ¿Cómo iremos? ¿Cómo conquistaremos? Tiene que usted pedirle un rema a Dios.
Y no hablo de cuentos, no hablo de las revelaciones nuevas que hoy en día andan por ahí polulando en internet. No hablo de eso. Hablo de una verdadera palabra. Yo escuché otra cosa en internet donde decía que tergiversaba totalmente lo que era de las 10 vírgenes. Y la gente decía, oh, yo no lo había leído así, oh, esta nueva revelación, ahora sí la entiendo, oh, yo no lo había visto de esta manera, pero gracias por estos hombres de Dios que nos traen esta palabra. Oiga, y la gente cree sin escudriñar, la gente cree sin saber si es así o no es así. Qué terrible, así es la decadencia, porque la palabra ya no es lámpara, ya no es luz. Porque así la iglesia no la tiene. No la tiene como una lámpara, no la tiene como una luz, porque la tiene guardada, muy guardadita, que se acuerdan siempre, quizás los días domingos, de abrirla. O quizás en el momento que yo voy al culto, sí me toca ver la palabra. Voy a leer un salmo, a ver qué salmo leo. Y siempre son los mismos salmos. Porque nadie escudriña y nadie sabe de lo que hablan los otros salmos o proverbios o cantares. Así es, Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Volvamos a la palabra. Amén. Volvamos a darle la importancia que merece y que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. Volvamos a escudriñarla. No nos dejemos guiar, no nos dejemos llevar por fábulas, por cuentos o por hombres ignorantes. No seamos tampoco uno de ellos. Usted y yo hemos tenido buenos maestros, tuvimos un gran maestro. Y no es por adorarlo, ni por adularlo, ni tampoco lo idolatro, pero fue un hombre de Dios. Fue un hombre que Dios le dio la revelación y el conocimiento de su palabra y que nos hizo discípulos de Él. Y que hoy nosotros, ¿no es cierto?, también podemos seguir el camino que Él trazó, el camino que Él nos dejó. Y él lo que más decía, la palabra, la palabra, la palabra. Siempre lo que él más decía es lo que él quería enseñar, lo que tenía en su corazón, lo que anhelaba era cada día enseñar. Bendito sea el nombre de Dios. Seamos primeros, ¿no es cierto?, discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Discípulos de Él. También discípulos de aquel que un día nos corrigió y nos enseñó. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a ponernos en pie. Vamos a darle término a esta palabra de hoy día. Y a creer que este libro que nosotros tenemos, que estos 66 libros que tenemos, es tan importante y más importante que cualquier otro libro. Que es un libro poderoso. Que es un libro que ha pasado y ha trascendido de siglo en siglo y jamás nadie le ha podido cambiar ni una coma ni una tilde. Todas las palabras pasarán, mas su palabra permanece para siempre. Ella está aquí, ella todavía existe, aunque ateos la han querido oponerse, aunque ateos la han querido anular, aunque todos la han querido ridiculizar la palabra, y a usted y a mí también los han querido ridiculizar por creer en esta palabra. Ella sigue viva. Ella es vida, ella es eficaz. Bendito sea el nombre de nuestro Dios.